A inclinar sus rostros para orar al comenzar. Padre Celestial, al estudiar este pasaje tan importante y de tanto consuelo en tu Escritura, pedimos la compañía de tu Santo Espíritu para abrir nuestras mentes y para encender con ardor nuestros corazones, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por escuchar nuestra oración y por estar presente aquí, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos dos diferentes promesas en cuanto a dónde iban a estar en el futuro. La primera promesa es muy bien conocida, la encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos a leerlo. Dice Jesús: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, ¿dónde es la casa del Padre? El cielo, obviamente. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Obviamente está diciendo que va a la casa del Padre en el cielo. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, que es en la casa del Padre. La primera promesa en cuanto al lugar a donde iban a estar sus discípulos y los redimidos en la vida futura es el cielo, la casa del Padre. Pero Jesús hizo otra promesa en cuanto al lugar a donde van a vivir los fieles cuando el Señor Jesucristo regrese. Esa promesa la encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 5, a donde el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, Jesús explicó que iba a llevar a sus fieles al cielo, pero también prometió que iban a tomar la tierra por heredad. ¿Cómo explicamos la diferencia entre ir al cielo y establecerse aquí en la tierra según la promesa que hizo el Señor Jesucristo? ¿Cómo puede Cristo cumplir ambas promesas de llevarnos al cielo y también darnos la tierra por heredad? Bueno, la respuesta que dan los que creen en el rapto, que se conoce como el rapto secreto, es que el Señor Jesucristo va a venir a esta tierra 7 años antes de su venida gloriosa, lo que nosotros llamamos la segunda venida. Va a sacar de este planeta a los fieles 7 años antes que Jesús regrese en poder y gloria. Eso se conoce como el rapto secreto. Es decir, durante 7 años los fieles van a estar en el cielo con el Señor Jesucristo por un periodo de 7 años. Se los llevó Jesús en el rapto secreto. Y luego la idea es que 7 años después, cuando termina la tribulación en la tierra, entonces el Señor Jesucristo va a establecer su reino en la tierra y sus fieles van a tomar la tierra por heredad. Así que los que creen en el rapto dicen: de esa manera Jesús va a cumplir ambas promesas. Va a llevar a los fieles al cielo por un periodo de 7 años. Ahí se cumple la primera promesa de que va a llevar a los fieles a la casa del Padre. Luego 7 años después viene y establece su reino aquí, y entonces cumple la segunda promesa, que los santos recibirán la tierra por heredad. Pero hay otra forma de entender esto, de cómo Jesús puede cumplir ambas promesas. Y esta perspectiva es la perspectiva correcta, la perspectiva bíblica. Los que creen en el rapto dicen: la única manera en que Jesús puede cumplir las dos promesas es llevarse a los fieles al cielo por 7 años, ahí se cumple la primera promesa,
y luego entonces regresa después de los 7 años y los santos toman la tierra por heredad. Pero hay una forma bíblica de entenderlo. Y es que Jesús regresa en poder y gloria en su segunda venida. Es decir, es la única venida. No hay un rapto secreto, sino que Cristo viene en poder y gloria y luego entonces cumple su primera promesa, porque lleva a los fieles al cielo, a donde pasan no 7 años, sino que pasan 1000 años. De esa manera Jesús cumple la primera promesa, porque se llevó a los fieles al cielo por 1000 años. Después de los 1000 años, Jesús con los santos y la Nueva Jerusalén desciende del cielo. El Señor destruye esta tierra, la purifica y luego entonces los fieles toman la tierra por heredad. Y de esa manera se cumple la segunda promesa. Ahora, ¿de dónde sacan la idea los que creen en el rapto de que el Señor Jesucristo va a venir del cielo por segunda vez después de 7 años? Vamos al pasaje que vamos a analizar detalladamente hoy. Esto va a ser más bien una clase que un sermón. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 13 al 17. Un pasaje bien conocido, se lee en casi todos los funerales adventistas. Un pasaje que nos funde una gran esperanza. Es decir, que cuando leemos esto sabemos que la muerte no es el fin, que cuando Jesús venga, los que han muerto van a resucitar. Vamos a leer el pasaje y voy a subrayar ciertas palabras y luego entonces vamos a analizar más detalladamente el pasaje. Dice en Primera de Tesalonicenses el capítulo 4 y el versículo 13 lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esa es una palabra que se refiere a la muerte. La muerte es como un sueño. Sigue diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús, escuchen bien, murió y resucitó. ¿Qué pasó con Jesús después que resucitó? 40 días después. Ascendió al cielo a la casa del Padre. No lo dice explícitamente el pasaje, pero lo sabemos de otros pasajes de la Biblia. Recuerden ese detalle. Así que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y sabemos de otras partes de la Biblia que ascendió. Ahora fíjense la comparación. Lo que pasó con Jesús va a pasar también con los que murieron en Cristo. Porque dice, así también, la misma manera en que sucedió con Jesús, así también traerá Dios con Jesús, esa es la frase problemática, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Da la impresión de que cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a traer con ellos a los que murieron en Él. Esa es la impresión que uno se lleva al leer el versículo 14. Vamos al versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos no van a ir al cielo antes que los muertos que resucitan. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, los que no murieron ni siquiera físicamente antes que Cristo viniera, seremos arrebatados juntamente con ellos. Los que están vivos van a ser arrebatados juntamente con aquellos que murieron y resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vamos a desmenuzar estos versículos estudiando algunas palabras y expresiones claves. Empezamos
primero con la palabra arrebatados en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que murieron y resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta palabra arrebatados es la palabra griega harpazo. Se usa 14 veces en el Nuevo Testamento. Déjenme mencionarles algunos versículos a donde aparece esta palabra, fuera del versículo que acabamos de notar en 1 Tesalonicenses 4. En Mateo 13:19 se usa para describir cómo los pájaros vienen y arrebatan las semillas que cayeron junto al camino. En Juan 10:28 y 29 Jesús dice que nadie puede arrebatar a las ovejas de sus manos. Hechos 8:39 dice que Felipe fue arrebatado por el Espíritu, removido de un lugar a otro. Según de Corintios 12, el versículo 2 y el versículo 4, dice que el apóstol Pablo, probablemente fue él, fue arrebatado al tercer cielo, que es el lugar de habitación de Dios. Y luego Apocalipsis 12:5 dice que el Padre arrebató a Jesús a su trono, donde Jesús se sentó en el trono del Padre. Este último versículo es el que particularmente tiene una relación directa con el pasaje que estamos estudiando. Así que la palabra harpazo, 14 veces en el Nuevo Testamento, significa arrebatar algo. Ahora, noten también la palabra traerá. Vamos otra vez al versículo 14. Leamos el 13 para el contexto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Da la impresión de que cuando Jesús regrese, Jesús va a traer con él a los que murieron en él. Esta palabra, traer, que se usa aquí, es muy común en el Nuevo Testamento. No es una palabra que aparece pocas veces. Notemos un par de versículos a donde se usa esta palabra traerá. Segunda de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 11, aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en cuanto a la condición de Pablo en la prisión mamertina en Roma. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Esa es una palabra, la misma palabra que aparece en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 14. Otro versículo a donde se usa la misma palabra es en Hebreos 2 y el versículo 10, donde dice lo siguiente: porque convenía a aquel, el Padre, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, esa palabra llevar es la mismita palabra que se traduce traerá en 1 Tesalonicenses el capítulo 4. Así que dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que la palabra traerá, que se usa aquí en 1 Tesalonicenses, se traduce en 2 Timoteo 4:11, trae a Marcos contigo, y en Hebreos 2 y el versículo 10 dice, llevar a muchos hijos a la gloria. Así que la palabra puede significar traer o puede significar llevar. Ahora, ¿qué significa esta palabra recibir? Noten nuevamente a dónde aparece esa palabra. Dice en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron, en las nubes para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Esa palabra recibir que se usa allí se podría traducir para encontrarnos con Jesús en el aire. Por ejemplo, se usa en Mateo 25 y el versículo 6, a donde está la parábola de las 10 vírgenes, y suena a medianoche un llamado. Voy a leer Mateo 25, 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahora, fácilmente se podría traducir salid a encontrarse con él. En Hechos 28 y el versículo 15, encontramos que el apóstol Pablo habla de un grupo de hermanos que iban a venir de Roma para encontrarse con él en una área que se llamaba Puteoli. Voy a leer desde el versículo 14 la última parte. Luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Es decir, ellos vinieron para encontrarse con el apóstol Pablo. Así que se podría traducir la palabra para nosotros recibir al Señor en el aire o para encontrarnos con Él en el aire. Ahora, ¿qué significa la palabra aire que se usa allí? Bueno, ustedes notarán que Jesús desciende del cielo a la tierra, y luego dice que nosotros vamos a encontrarnos con Él en el aire. No vamos a encontrarnos con Él en el cielo. Vamos a encontrarnos con Él en el aire. Y ustedes dicen, ¿esta palabra aire qué significa? Bueno, se usa 7 veces en el Nuevo Testamento esta palabra, y siempre se refiere al cielo atmosférico. Es decir, el aire que rodea nuestro planeta. No es el cielo allá en el tercer cielo a donde habita Jesús, ni tampoco el cielo de las estrellas. Es el cielo atmosférico. Es decir, Jesús desciende del cielo y ya cuando está por sobre la tierra, no en la tierra, sino por sobre la tierra, es que los fieles que murieron y los que están vivos van a ser arrebatados para encontrarse con Él en el cielo atmosférico. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia que es el cielo atmosférico? Bueno, primero déjenme mencionar la forma en que dicen los léxicos o los diccionarios, los expertos en el idioma griego. Un léxico explica que la palabra aire significa el aire celestial que rodea la tierra. Y otro léxico explica que es el área que está inmediatamente por encima de la tierra. Leamos un par de versículos a donde aparece esta palabra aire. Apocalipsis 9 y el versículo 2, una de las trompetas dice, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué significa? El aire se oscurece. Bueno, significa que el área por encima de la tierra, nuestra atmósfera se oscurece de tal manera que no se puede ver el sol ni tampoco se puede ver la luna. Hechos 22 y el versículo 23 usa también la misma palabra. Está hablando de los enemigos del apóstol Pablo y dice, como ellos, los enemigos de Pablo, gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Así que noten nuevamente, están echando polvo a el aire que está por encima de la tierra. Es decir, cuando Jesús regrese por segunda vez, Él sale del cielo, porque dice descenderá del cielo, y luego entonces desciende, y cuando está por encima de la tierra, no pisando la tierra, sino por encima de la tierra, es que los fieles serán arrebatados para encontrarse con Él. Es decir, la segunda venida ocurre y luego cuando ya Jesús llega por encima de la tierra, es el momento en que los fieles son arrebatados para encontrarse con Él. Ahora, la última palabra que queremos mirar aquí es la palabra nubes.
En algunos textos en el Nuevo Testamento dice Jesús viene con una nube y en algunos otros versículos dice que viene con las nubes. En realidad la diferencia no es significativa. Nubes significa lo mismo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, leamos Mateo 24 y el versículo 30, a donde dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Plural. Jesús viene con las nubes del cielo. Pero el pasaje paralelo en Lucas el capítulo 21 y el versículo 27, dice que Jesús viene en una nube. Dice allí en Lucas el capítulo 21 y el versículo 27, el pasaje paralelo: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Así que en realidad el Señor Jesucristo viene en una nube o nubes. Ahora, ¿qué representa la nube o qué representan las nubes? Bueno, todos sabemos lo que representan las nubes. Las nubes representan a los ángeles. Ustedes pueden leer, por ejemplo, el Salmo 104 y el versículo 3 y conectar con eso Hebreos 1 y el versículo 7 y van a encontrar que las nubes representan o simbolizan ángeles. Es decir, el Señor Jesucristo no viene con nubes como las nubes que nosotros conocemos, sino que el Señor Jesucristo viene con todos los santos ángeles. Así que hemos analizado las palabras claves en este pasaje, pero no hemos resuelto aún el problema del versículo 14, donde dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Da la impresión de que hubo una resurrección de esa gente antes y entonces se los llevó al cielo, como creen los del rapto, y entonces 7 años después Dios trae con él a los que murieron y resucitaron en el rapto. Así lo entienden los que creen en el rapto secreto. Pero tenemos que examinar este texto muy cuidadosamente para ver si lo están interpretando correctamente. Así que vamos a mirar el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses y vamos a analizar especialmente el versículo 14. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y por ende déjeme recalcar, Jesús murió, resucitó y fue arrebatado al cielo. ¿Y qué lo arrebató a Jesús al cielo? Una nube. Lo vamos a leer en Hechos, el capítulo 1 y el versículo 9 al versículo 11. Así que fíjense, Jesús murió, resucitó, luego lo recibió una nube y la nube lo llevó a la casa del Padre. Y luego dice Jesús que lo mismo va a pasar con nosotros. En realidad lo dice Pablo, pero es la experiencia de Jesús. Dice en el versículo 14 nuevamente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y por ende ascendió en una nube, así también, es una comparación, lo mismo va a pasar con los fieles, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, ¿qué significa eso? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pues da la impresión de que Dios va a traer a los que murieron, que fueron raptados al cielo, en su segunda venida a la tierra. Pero tenemos que mirar un poco más cuidadosamente este versículo. Tenemos que manejar la Biblia con reverencia, con tacto y tener mucho cuidado de no meter nuestras ideas preconcebidas en el texto. Ahora, un pasaje que los del rapto usan también para tratar de comprobar de que el Señor Jesucristo va a regresar después de los 7 años con los que se llevó a 7 años antes, es 1 Tesalonicenses, el capítulo 3 y el versículo 12 y 13. Así que tenemos que ir allí. Dice en 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13,
el capítulo anterior al que estamos analizando, dice lo siguiente: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones. Recuerden que les está escribiendo a los tesalonicenses. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y los que dicen, los que creen en el rapto, dicen, ahí dice pastor, que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo viene con todos sus santos. Ahora, ¿cómo puede venir con todos sus santos si no se los llevó al cielo antes? Esa es la forma en que arguyen ellos. Pero vamos a analizar más cuidadosamente estos versículos de 1 Tesalonicenses 3 y el versículo 12 y 13. La Biblia se refiere a los ángeles como santos también. Fíjense lo que dice Deuteronomio 33 y el versículo 2. Deuteronomio 33 y el versículo 2. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Fíjense que Dios vino al Sinaí, dice esto, con 10 millares de santos. Obviamente no son redimidos que están viniendo al monte Sinaí, porque todavía no había llegado el momento de Jesús arrebatar a los fieles en el cielo. Así que a los ángeles también se le llaman santos. Noten Daniel 7 y el versículo 9 y 10 y luego el versículo 13. Dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿A dónde vive el anciano de días? En el cielo, ustedes saben eso. Así que son puestos tronos, se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Ahora fíjense, millares de millares, recuerden lo que acabamos de leer en Deuteronomio 33 y el versículo 2, 10 millares de santos, aquí dice, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y luego más adelante en el versículo 13, dice que el Hijo del Hombre, quien es Jesús, va a donde se movió el Padre. Dice allí en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, que son los millares de millares y millones de millones que leímos en el versículo 10, dice entonces, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Esto está pasando en el cielo, no está hablando de la segunda venida, está hablando del comienzo del juicio celestial. Así que dice, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quiénes le hicieron acercarse delante de él? Pues las nubes, porque dice que venía con las nubes del cielo y las nubes son ángeles. Fíjese entonces que en Deuteronomio 3 y el versículo 2 se le llama a los ángeles santos. Noten también Apocalipsis 5 y el versículo 11. Quiero que noten cuando la Biblia usa expresiones como 10 millares de santos o en el libro de Daniel millares de millares y millones de millones, se está refiriendo a los ángeles. Dice en Apocalipsis 5 y el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número, el número de los ángeles, era millones de millones. Literalmente dice en el idioma griego, 10 millares por 10 millares y miles de miles. Porque en el griego no hay una palabra para millón. Así que lo que se hace aquí es repetir la palabra mil para indicar de que son millones. Así que nuevamente la expresión
millares de millares que vinieron al Sinaí, que se llaman santos, son ángeles. Noten también Marcos 8 y el versículo 38. Está hablando de la segunda venida. Porque el que se avergonzare de mí, dice Jesús, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los que, con los santos ángeles. Así que a los ángeles se le llaman santos. Así que el pasaje que vimos en 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13, a donde dice que el Señor viene con todos sus santos. Los santos allí son los ángeles. Y ustedes pueden leer en Apocalipsis 19, el versículo 11 al 14, cuando Jesús viene de regreso otra vez sentado en un caballo blanco. Los ejércitos celestiales lo acompañan en caballos blancos, que son los ángeles, los santos ángeles. Así que en 1 Tesalonicenses 3 no está diciendo que Jesús viene con todos los santos que se llevó al cielo 7 años antes, sino que está diciendo que cuando Jesús regrese en poder y gloria, en su única segunda venida, el Señor Jesucristo va a venir con los santos, sí, con sus santos ángeles. La Biblia dice que vienes con los ángeles. En ningún versículo de la Biblia dice que Jesús viene con los redimidos a la tierra, como creen los que enseñan la doctrina del rapto. Noten un texto más sobre este punto. Mateo 16 y el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Noten que Jesús vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Ahora, repasemos nuevamente la experiencia de Jesús en su primera venida. Después de morir y resucitar, Jesús ascendió al cielo, lo arrebató una nube. Noten Hechos 1 y el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado. Es sinónimo de arrebatado. Jesús fue alzado. Fíjese que Él no es el que se está alzando. Alguien lo está alzando, como sucederá con los redimidos que van a ser arrebatados. Fue alzado y le recibió una ¿qué? Lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El hecho de que se usa voz pasiva, donde dice fue alzado, significa que Jesús no se está alzando él mismo, sino que el Padre lo está alzando a donde están los ángeles esperando en el cielo para recibirle. Ahora, ¿a dónde llevaron las nubes a Jesús cuando lo arrebataron? No tenemos que adivinar. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 5 nos dice, hablando de la mujer, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo, este es Jesús, fue arrebatado, la misma palabra, y fíjense que está en voz pasiva. No, Jesús no dice, yo me fui, no dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que repasando, Jesús murió, Jesús resucitó, una nube de ángeles vino a buscarlo. Jesús fue arrebatado a los ángeles que estaban en la nube. La nube lo arrebató al trono de su Padre en el cielo. Y las nubes lo volverán a traer una vez más al planeta. ¿Cómo sabemos que las nubes van a traer a Jesús? Porque dice en Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahora, la experiencia del pueblo de Dios será igual que la experiencia de Jesús. ¿Cuál fue la experiencia de Jesús? Murió, resucitó, una nube de ángeles vino del cielo a buscarlo, fue arrebatado allí para encontrarse en la nube, luego la nube lo arrebató a la casa del Padre y
las nubes volverán a traer a Jesús una vez más aquí al planeta. La experiencia del pueblo de Dios será igual a la de Jesús. Jesús regresará en las nubes. Fíjense Hechos 1 y el versículo 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, esos son los que están reunidos en el Monte de los Olivos cuando Jesús asciende, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado, que es básicamente lo mismo que arrebatado, ha sido tomado, nuevamente voz pasiva, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El pueblo de Jesús pasará por la misma experiencia de Jesús. Muchos de ellos habrán muerto, pero cuando Jesús venga, resucitarán. Dios enviará a sus ángeles para ser arrebatados en las nubes. Apocalipsis 1:7 lo dice. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y luego, ¿qué sucederá? Con los salvos que han sido arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, 1 Tesalonicenses 4:17, dice entonces que las nubes llevarán a los fieles de Dios a la casa del Padre, a donde se sentarán en el trono del Padre. Ustedes pueden leer eso claramente en Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 21. Así que volvamos al pasaje que estamos analizando y leamos 1 de Tesalonicenses 4 y el versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no precederemos para ir al cielo antes que a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de donde ascendió, dicho sea de paso, según Hechos 1, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense, los muertos no están en el cielo, los muertos están aquí. Por eso Jesús viene a resucitarlos. Así que no se fueron en ningún rapto al cielo. Así que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, escuchen, arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Jesús regrese, no tocará la tierra. Los justos serán arrebatados a las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. No solamente lo dice 1 Tesalonicenses 4, sino también lo dice 2 Tesalonicenses 2:1, a donde declara lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no es que Él viene a reunirse con nosotros, nuestra reunión con Él. También noten Mateo 24:31. Jesús va a mandar a sus ángeles para arrebatar a los fieles. Dice en Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, Jesús queda sobre la tierra, mientras que los ángeles son enviados para arrebatar los fieles para recibir al Señor en el aire. Repasando entonces, Cristo murió, resucitó, las nubes lo arrebataron al cielo, a la casa del Padre, y el Padre lo trajo allá a su lugar de morada en el cielo. Lo mismo sucede con los justos. Mueren en Cristo, resucitan, las nubes los arrebatan cuando resucitan a Jesús, quien está en el cielo, en la nube, y el Padre los trae con Jesús a su casa.
Así que este texto lo que está cuando dice Dios traerá con él a los que durmieron, no es que Dios está trayendo del cielo a la tierra con Jesús a los que se fueron en el rapto, sino que el Padre, quien está en el cielo, va a traer con Jesús a los que resucitan al cielo. Es decir, no está trayendo Dios a los fieles del cielo, sino que está trayendo de la tierra al cielo, a la casa del Padre, los que murieron. Hay una cita de Elena White que aclara esto muy bien. Hechos de los Apóstoles, página 210, dice: también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Escribió Pablo. Muchos interpretan este pasaje como si significara que los que duermen serán traídos con Cristo desde el cielo. Pero según Pablo, como Cristo fue levantado de los muertos, así Dios llamará de sus tumbas a los santos que durmieron para llevarlos consigo al cielo. Es la interpretación que hemos dado a este pasaje. El Espíritu de Profecía lo confirma. Luego la hermana White dice: qué precioso consuelo, qué gloriosa esperanza, no solo para la iglesia de Tesalónica, sino para todos los cristianos donde quiera que estén. Ahora, existe un mito, y es que el Padre va a venir en la segunda venida con el Señor Jesucristo. Pero la Biblia enseña que el Padre permanecerá en el cielo cuando el Señor Jesucristo regrese. Es decir, el Padre va a enviar a Jesús a la tierra y el Padre quedará en el cielo. Algunos interpretan mal un texto que encontramos en Marcos 8:38, a donde dice, aquí está hablando Jesús: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces algunos dicen: ve, viene en la gloria de su Padre, significa que el Padre viene con él. Mucho cuidado con torcer las Escrituras. No es lo mismo decir que viene en la gloria de su Padre que decir que viene con su Padre. Noten lo que explicó Elena White en cuanto a la segunda venida. Claramente dice que el Padre estará esperando en el cielo la llegada de Jesús con todos los fieles que fueron arrebatados. Dice, y esto no está en español, la saqué de la Review and Herald, septiembre 21, 1886, la sierva de Dios escribió: el sacrificio de nuestro Salvador ha hecho amplia provisión para cada alma creyente y arrepentida. Somos salvos porque Dios ama lo que ha comprado la sangre de Cristo. Y no solo perdonará el Padre al pecador arrepentido, no solo permitirá que entre al cielo, sino que el Padre de las misericordias, escuchen bien esto ahora, el Padre de las misericordias nos esperará en las mismas puertas del cielo para darnos la bienvenida a las mansiones de los benditos. El Padre va a estar esperando en las puertas del cielo para recibir a los redimidos cuando Jesús regrese allá. Dicho sea de paso, Hechos 3 y el versículo 20 dice que el Padre enviará a Jesús en su segunda venida. Entonces algunos dicen: ¿pero qué significa que viene en la gloria de su Padre? Es muy sencillo. En su primera venida Jesús también vino en la gloria de su Padre, pero el Padre no vino con él, porque Jesús es un reflejo de la gloria del Padre. Por ejemplo, ustedes notan en Hebreos 1 y el versículo 3 dice que Jesús es la irradiación de la gloria del Padre. Juan 1:14, hablando de la encarnación, dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús vino la primera vez, vino en la gloria del Padre, pero el Padre no vino necesariamente con él. La Biblia nos dice también en 2 Corintios 4:6 que la gloria del Padre brilla en el rostro del Señor Jesucristo. Ahora quiero que concluyamos este estudio yendo a Apocalipsis el capítulo 4, y solo podemos abreviar porque el tiempo apremia. En Apocalipsis el capítulo 4 se está reunido
el cielo para darle la bienvenida a Jesús, que va a regresar de la tierra al cielo después de pasar 40 años aquí en la tierra. Ahí presentes en el capítulo 4 está el Padre sentado en su trono. Están también los querubines y los serafines, que se describen como los 4 seres vivientes. Están también los 24 ancianos, que son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y también está presente el Espíritu Santo bajo el símbolo de 7 candeleros que se encuentran allí en el lugar santo del santuario. Luego, cuando uno mira, ahí está faltando Jesús. Y no se menciona la hueste angélica. ¿Dónde estaban? Tenemos que ir al capítulo 5, a donde nos dice que en el capítulo 5 Jesús llega con todas las huestes celestiales al lugar a donde está reunido el Padre, los querubines y los serafines, los representantes de los mundos y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo llega con las huestes celestiales sobre las nubes que lo recogieron en la tierra. Y el Padre le da la bienvenida a Jesús y a todos los redimidos. Y Jesús ahora le presenta al Padre en su ascensión a aquellos que resucitaron con Él, como señal de la gran cosecha que habrá cuando Jesús regrese al cielo por segunda vez. Y luego entonces hay una explosión de alabanza en el cielo. Lo mismo va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Allá en el cielo va a estar sentado el Padre. Van a estar los querubines y los serafines. Van a estar los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y aunque el texto no lo dice explícitamente, ahí está el Espíritu de Dios que fue retirado de la tierra. Y Jesús llegará allá, ya no con la cuota inicial, ya no solamente con los que resucitaron con Él, que eran la muestra o el pronto o la cuota inicial de todos los redimidos que iban a entrar allá. Jesús llega ahora con todos los redimidos de todas las épocas y el Padre está esperando para recibirlos allá. Y entonces hay una explosión de alabanza en el cielo, rindiéndole gloria y honra y homenaje al Señor Jesucristo por haber traído de regreso al redil a todos los redimidos que estaban en la tierra. Así que en cortas cuentas, este texto de 1 Tesalonicenses 4:14 no está diciendo que el Señor Jesucristo va a traer del cielo a los redimidos que pasaron 7 años en el cielo, sino que nos está diciendo que el Señor Jesucristo traerá al cielo, a donde está el Padre, a todos los redimidos. Ojalá que en nuestro corazón arda la gloriosa esperanza del pronto regreso de Jesús, para que podamos ir al cielo, para que estemos allí cuando el Padre nos da la bienvenida y cuando el cielo irrumpa en alabanza, porque lo que se había perdido se había recuperado, que esa sea nuestra gloriosa esperanza.